yo sé que trabajas en Sporting Cristal, pero quiero 2 años. saber dónde trabajas y qué haces en tu ¿Dónde trabajo. trabajo? Ya. Ujú. Bien, yo trabajo en Sporting Cristal, en fútbol formativo, que es las divisiones menores. Trabajamos más o menos desde 13 años hasta la reserva, que es sub-18, 19, chicos hasta 20 años por ahí. Ujú. La reserva es como decir, el segundo equipo luego del equipo profesional. Entonces, la mayoría de los jugadores en ese equipo tienen 18, 19, Ujú. pero por ahí podría haber alguno un poco mayor, ¿no? Son varias categorías, son 6 categorías más o menos, por edades. Y lo que hago es, trabajo ahí como psicóloga, soy la encargada del área de psicología de fútbol formativo. Tenemos otro psicólogo en el primer equipo, en el equipo profesional. Eh, y lo que hago principalmente es trabajar tanto con los jugadores, que es nuestro principal como público objetivo, pero también con los entrenadores y con todo el personal de apoyo, como puede ser el fisioterapeuta, el nutricionista, el asistente social, los coordinadores también administrativos, por ejemplo, de forma indirecta, a veces con padres también. Con representantes también es otra opción de trabajar, pero principalmente nos enfocamos en los chicos y en los entrenadores como principalmente, ¿no? Ujú. Y lo que hago en el día a día es observar los entrenamientos e intervenir de forma individual o grupal, dependiendo del caso, tanto dependiendo de lo que hayamos planificado, pero también mucho de lo que se vaya viendo en el día a día, ¿no? O sea, yo puedo haber hecho una planificación linda, pero dependiendo de lo que se vaya observando, es que intervenimos o planeamos o proponemos diferentes temas de intervención, ¿no? Ujú. Eh, el trabajo con los entrenadores es para trabajar indirectamente, o sea, con el objetivo de mejorar al jugador, de mejorar, por ejemplo, el rendimiento, de mejorar eh, el comportamiento, las relaciones en el equipo, por ejemplo. Pero también con los entrenadores podemos trabajar para ayudarlos a ellos mismos a, por ejemplo, gestionar mejor sus emociones. En general, te podría decir que la psicología del deporte se basa en poder ayudar a potenciar el rendimiento, pero no es solamente rendimiento, porque no podemos olvidarnos del bienestar personal, ¿no? O sea, finalmente sí, yo creo que es importante recordar Obviamente que está antes de ligado, trabajar con ¿no? jugadores de fútbol, Ujú. exacto, o de chicos que quieren ser jugadores de fútbol, antes de eso vemos el bienestar personal de las personas con las que trabajamos, ¿no? En general. Ujú. Y estaba Un viendo poco eso. y vi que, por ejemplo, tú, bueno, estudiaste psicología clínica, ¿no es cierto?, en la universidad y luego hiciste un diplomado en psicología infantil, me parece, y trabajaste en Unido y en un colegio, y en consulta privada. ¿Y cómo es que, o sea, porque aparentemente estabas siguiendo una Como línea, junto. y cómo de ahí te pasaste al tema de psicología? ¿Siempre te llamó la atención o de pronto te diste cuenta que había toda esta rama que podías abrir? ¿Cómo se fue dando, cómo se dio este giro? Sí, de hecho la psicología del deporte es relativamente nueva en el Perú, pero no solamente en el Perú, sino en general en Sudamérica, en Latinoamérica. Es una disciplina, una rama de la psicología que recién está comenzando a agarrar fuerza, ¿no? Cuando yo estudié psicología, realmente mi primera motivación fue que yo era mucho más chica, tendría, no sé, 12, 13 años, y yo practicaba nado sincronizado, yo como deportista, Ujú. y escuché de casualidad en una conversación con mi papá, que mi papá es psicólogo también, me comentó que había esta rama de la psicología que trabajaba con los deportistas, que era la psicología del deporte, y que un poco me contó de lo que él había escuchado, también sin Ujú. saber mucho. Y me pareció súper interesante, dije, es lo que yo quiero hacer. No sabía si en el Perú había, cómo funcionaba, pero ese fue como el primer acercamiento. Luego, en la indecisión de qué estudiar, no sabía, ya un poco más grande me olvidé de eso, incluso dejé de practicar deporte así como con tanto, o sea, de alto rendimiento. Ujú. Y cuando llegué a psicología, y yo pensaba trabajar con niños principalmente, pero en psicología me di cuenta que un montón de temas me gustaban, que todo me gustaba, que todo quería aprender. Y el tema de la psicología del deporte se fue como dejando de lado un poco, pero sí tuvimos como la oportunidad y la iniciativa de
lograr que se abra el curso electivo de Psicología del Deporte. Es más, coordinamos con Secretaría, recogimos firmas, solicitamos que se abra el curso, que sabíamos que alguna vez había abierto en la Católica un curso de pregrado. Y bueno, finalmente logramos que se abra, y ahí es que conocí realmente mucho más de lo que era la psicología del deporte en mi último ciclo de la universidad, ¿no? Yeah. Pero yo sabía que en el Perú era complicado trabajar en eso, entonces, bueno, al postular a mi internado, postulé a diferentes sitios y terminé trabajando con niños. Y de ahí poco a poco, sí, también me gusta trabajar con niños, también me gusta trabajar en evaluación, pero poco a poco me fui, claro, como tú dices, especializando en eso. Trabajaba mucho con temas de trastornos del espectro autista, en general evaluación psicológica, también veía población con déficit de atención, más como tú dices, en consulta privada, en una intervención más clínica. Y creo que un par de años de haber salido de la universidad, que vamos de casualidad a una charla que hubo en la universidad sobre psicología del deporte, y me acerqué al final al ponente a comentarle que era un tema que me interesaba y que si sabía de algo me pasara la voz, que acaba de terminar mi internado, acaba de sacar mi licenciatura, y me interesaba así como sin planear nada. Y él me contactó al poco tiempo, es más, creo que a los 2 días, a decirme que la opción de un voluntariado en un equipo de fútbol, en la San Martín, que tenía un buen equipo de menores. Entonces dije, bueno, o sea, yo decía, es ahora o nunca. Si hay algún momento para intentar un voluntariado en algo, es ahora. Tenía también otro trabajo, tenía un par de trabajos, todos como de medio tiempo, y dije ya, o sea, en verdad, por horarios me acomodaba, y fui a una entrevista, me dijeron si estaba dispuesta, y la verdad que dije, para empezar en esto, hay que aprovecharé la oportunidad de este momento, vivía con mis papás, no tenía mayores gastos, dije ya, bueno, y así entré al mundo del fútbol, con un poco de miedo, la verdad, para trabajar con chicos de 15 años. Claro. Y yo había trabajado con niños antes y con algunos adolescentes, chicos de 15 años, futbolistas, qué complicado. Pero la verdad es que fue bastante más, no simple, pero más satisfactorio de lo que pensé. Y ahora me doy cuenta que, por ejemplo, ahora me gusta mucho más trabajar con adolescentes que con niños más chiquitos, ¿no? Y así empecé en el fútbol, estuve en la San Martín 4 años, y ahora estoy en Cristal, ya este es mi 7º año. Ya me di cuenta que ya cumplí mis primeros 10 años en el fútbol como psicóloga. Y si tú tuvieras que decirle a alguien que, o sea, que ponte que está estudiando psicología y que de repente tiene alguna inclinación por la psicología deportiva, así en una frase, ¿cómo le podrías explicar qué es la psicología deportiva? Le diría que la psicología deportiva lo que busca es ayudar al deportista a ser de la mejor manera en su deporte y en general en su vida, y que cuando hablamos justamente de su deporte hablamos de que pueda de mejor manera, como mostrando todo su potencial, su talento, y ayudándolo también a lo que se le dice como traspasar estas barreras psicológicas, estas dificultades que se pueden presentar a nivel psicológico, por ejemplo, en este caso en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? O en una competencia en general. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de cosas como problemas de concentración, que creo que son bastante comunes, manejo de la ansiedad, por ejemplo, motivación o desmotivación, cuánto confían en sus propias habilidades, un poco esos temas, ¿no? Y sé que tú estás trabajando con gente más, o sea, no trabajas en el club con los, no sé, profesionales, no sé cómo se dice. Sí, con el equipo profesional. Entonces hay bueno, sí. Imagino que por edad hay un manejo diferente, ¿no? O sea, desde la rama de la psicología deportiva con los de la reserva, con los jóvenes, con los chicos, versus los profesionales. Pero... Y con los menores, sí. En todo caso, ¿cuál sería tipo como ese acercamiento diferente hacia claro, cómo intervenir diferente, ¿no? Ajá. Sí, la idea de trabajar desde chicos es, o sea, primero familiarizarlos con lo que hace o puede hacer un psicólogo en un equipo, ¿no? Pero definitivamente es diferente lo que necesita un jugador profesional, que probablemente sí necesita rendir cada fin de semana a su mejor nivel, porque finalmente es su trabajo, claro, y por eso le pagan y por eso lo contratan el año, etcétera. Pero sí, como tú dices, va variando de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando son más chiquitos, es más, yo te diría que
por ejemplo, menores de 13 años, ni siquiera tiene mucho sentido intervenir con ellos mismos, con los mismos jugadores. Más importante es trabajar con los entrenadores, por ejemplo, con los padres, por ejemplo, en cómo lidiar con por ejemplo, el manejo del grupo, cómo comunicar de la mejor manera, cómo ayudar a los niños a lidiar con ganar y perder. Hay muchos niños que a esa edad pierden, se ponen a llorar, obviamente, o cuánta presión le pone a un niño de 10 años, por ejemplo. Entonces ahí principalmente es un trabajo indirecto con los entrenadores y con los padres, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando van creciendo, sí es un trabajo mucho más enfocado en el grupo, por ejemplo, en las relaciones grupales, en la cohesión grupal, en el funcionamiento colectivo del equipo, que se puede hacer directamente con los jugadores, pero también con los entrenadores, ¿no? Y de ahí la idea es que poco a poco, como que vayan formando, y sí, definitivamente depende mucho de la etapa del desarrollo en la que se encuentren. Cuando son un poco más grandes, por ejemplo, alrededor de los 15 años, ya como aumenta también el pensamiento crítico, hay una autopercepción mucho más realista. Los chicos también tienen esa capacidad de poder como pensar a nivel un poco más hipotético. Ya se puede comenzar a hablar acerca de ciertas variables psicológicas, como por ejemplo la concentración, ¿no? La concentración, por ejemplo, es algo que puede ser un poco más difícil de ver concretamente en niños más chiquitos, o que ellos lo entiendan, al no tener un pensamiento todavía tan abstracto, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de estas variables o habilidades psicológicas, ya lo hacemos con chicos que tienen un nivel de desarrollo cognitivo un poco más elevado, ¿no? O sea, pensando 14, 15, 16 años, y claro, cuando se van acercando también a un nivel más semiprofesional o profesional, ya nos enfocamos mucho más específicamente en el rendimiento, por ejemplo, ¿no? Pero igual una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, trabajar el tema de equipo siempre es importante. Un deporte como el fútbol, que es un deporte individual, grupal, de hecho va a ser diferente si es un deporte individual. Cada deporte tiene sus propias como demandas y características, también es importante saber eso y estar como al tanto y metido en ese mundo, ¿no? Entendiendo qué es lo que está pasando. Y, o sea, por ejemplo, tú has trabajado todo este tiempo en fútbol, ¿no es cierto? Pero o sea, el approach, el acercamiento para los diferentes deportes es diferente también. O sea, en general las características de la persona son las mismas, ¿no? Pero cada deporte va a tener demandas psicológicas diferentes. Por ejemplo, a grandes rasgos, como te comentaba, en fútbol el tema grupal es bien importante. En nado sincronizado, natación artística, por ejemplo, es mucho más importante de repente el tema de la concentración para poder acordarte una rutina y hacerla perfectamente de inicio a fin, por ejemplo. Que si hablamos, por ejemplo, de un solo, tiene una demanda completamente diferente que la de un futbolista que puede uno haber jugado a su máximo nivel y los demás 10 del equipo no, y igual se pierde el partido, por ejemplo, ¿no? Es diferente un deporte como el fútbol que tiene una competencia directa con otro equipo de enfrentamiento que un deporte, por ejemplo, como la natación artística, que depende mucho más del perfeccionamiento que cada uno mismo hace y que tiene estos puntajes de un juez que pueden ser un poquito más, no subjetivos, porque justamente para eso se forman los jueces, pero que dependen de la valoración de alguien más, ¿no? No necesariamente de un resultado, por ejemplo, de cuántos goles metió, por ejemplo. Entonces sí, cada deporte va a tener sus demandas, las habilidades psicológicas que tenemos son las mismas, pero se trabajan de forma diferente y hay algunas que pueden ser más importantes que otras, dependiendo del deporte que sea, ¿no? Y bueno, yo no sé si sabrás, pero ¿en qué momento, ponte en los profesionales, entra el psicólogo deportivo en la selección, por decirte? Hay un momento en que dices, con esta selección, con este grupo, fue que entró el psicólogo deportivo. ¿Se sabe? Sí. De hecho, un poco esa es la idea, que el psicólogo pueda trabajar con los deportistas desde chicos para que no sea visto como este bombero que viene a apagar incendios, claro. Cuando estamos, no sé, a 36 años de no haber clasificado al Mundial, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí, en la selección, hace ya varios años se está trabajando con un psicólogo que está de forma constante y han habido varias experiencias con diferentes psicólogos. No siempre tan
reconocidas y no siempre con una constancia, pero sí hace muchos años se viene intentando mantener eso, ¿no? A veces más en menores, a veces más en el primer equipo. Por ejemplo, yo te comentaba en Cristal, tenemos psicólogos en menores y en el equipo profesional también. En otros equipos priorizan al psicólogo en menores, pensando que ya los niños lo necesitan, pero los adultos tienen que poder como sea. O también hay otros equipos que priorizan en los adultos justamente porque ellos son los que lo necesitan y los niños no, ¿no? Claro. Pero ya es que se planifique el trabajo y qué es lo que se busque. Igual como os estaba pensando, cómo es trabajar con la mente, siempre puede haber cosas que, o sea, que den como resultado un retroceso, me imagino, ¿no? De repente cosas personales o en la casa de los chicos o incluso en un partido, ¿no? O sea, ¿has visto algún retroceso? A pesar de que se está trabajando con esta persona o con este grupo, ¿hay algo que realmente sea, algo que marque y que dé como resultado un retroceso fuerte? Yo creo que más que retroceso te lo pondría como que definitivamente cada cosa que va pasando en tu vida personal, en el equipo, en el cambio de entrenador, desde temas personales, como tú decías, hasta otros temas, y por eso también es importante trabajar con el resto del equipo de trabajo, como por ejemplo el haber tenido una lesión previamente, por ejemplo, cómo es que tu nivel, no sé, nutricional, tu peso, talla, nivel de masa muscular, nivel de grasa en el cuerpo, por ejemplo, también puede no solamente influir en tu rendimiento, sino cómo tú te sientes con ese rendimiento, ¿no? Cómo es que tú lo ves, y tú lo entiendes como, ok, estoy pasando por un mal momento y tengo que hacer ciertos cambios para poder superar ese mal momento, o si lo ves como de una forma mucho más fatalista, como es el fin del mundo y me va todo mal y ahora no sé qué hacer, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí también depende mucho de las características de personalidad de cada persona, ¿no? De cada jugador. Y como decías antes, también es un trabajo, o sea, es un trabajo de equipo o para el equipo, pero también uno más individual, ¿no? Entonces yo imagino que hay diferentes maneras de trabajar. ¿Se trabaja siempre con todos individualmente o se trabaja en equipo? Y si ves algunas cosas en algunas personas, con esa persona trabajas individualmente. O sea, todo se puede, pero va a depender de cuáles sean los objetivos que te planteas, no solamente tú, sino qué es lo que el equipo quiere, por ejemplo, en este caso el club, y qué es lo que los entrenadores quieren. También es importante entender que el psicólogo es uno más en este equipo de trabajo, donde la cabeza es el entrenador. Entonces, hay entrenadores que prefieren, por ejemplo, que todo el trabajo sea indirecto, principalmente a través de ellos. Ellos son los llegan a los jugadores, por ejemplo. Hay entrenadores que prefieren una intervención mucho más grupal, siempre priorizando el tema de equipo. Hay otros que prefieren algo como mucho más individual en el sentido de prioriza, y ahí te puedes, o sea, hay un mundo, ¿no? Prioriza solamente los que están bien para que estén mejor, prioriza solamente a los que están mal, entre comillas, para que ellos estén bien, o ir viendo, ¿no? Lo que tratamos nosotros de hacer y de como balancear un poco es hacer algunas propuestas grupales para todos y luego ir viendo las necesidades. Pero definitivamente un equipo de 20 jugadores, por ejemplo, si solamente hay un psicólogo, definitivamente van a haber algunos jugadores que te van a buscar mucho más, o algunos jugadores con los que vas a intervenir de forma individualmente mucho más seguido, otros que de repente nunca te busquen, otros que te busquen solamente cuando están pasando por un momento difícil. Entonces, definitivamente hay como diferentes niveles de intervención, ¿no? Y eso es si hablamos solamente de un grupo. Suele pasar que un psicólogo tiene a su cargo más de una categoría, por ejemplo. Entonces ahí tienes que ver cómo priorizas para tantos jugadores y entrenadores y preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, etcétera, cómo hacer para usar tu tiempo de la forma más como efectiva posible y saber qué priorizar, ¿no? Y también saber en qué casos es que es importante, no sé, de repente si es un caso que ya es muy personal, por ejemplo, derivarlo a otro psicólogo. Si es un caso que escapa ya del tema psicológico, manejarlo con el profesional que tiene más injerencia en eso, por ejemplo en el caso de una lesión, es importante trabajar de la mano, pero hay ciertos momentos donde el fisioterapeuta va a ser mucho más importante,
y en otros momentos el psicólogo, en otros momentos el entrenador y así, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se trata de, en el partido le está yendo mal al equipo, por decirte, y tienen el entretiempo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna táctica trabajada con el psicólogo, con la psicóloga, que ayude al equipo a tratar o al menos levantar la moral para tratar de revertir el partido? A ver, yo creo que es importante separar la idea del psicólogo con la idea del motivador. O sea, que el psicólogo tiene como la palabra mágica que te va a decir para que todo cambie y se resuelvan las cosas, ¿no? Creo que ahí es importante, por ejemplo, primero saber cómo es la manera de trabajar con el entrenador, pero en el entretiempo probablemente hayan cosas mucho más, que tengan un peso mucho más grande a nivel técnico, a nivel táctico principalmente. Entonces probablemente el que dé las principales indicaciones sea el entrenador. El psicólogo, si ve algo notorio que es importante como intervenir puntualmente en ese momento, podría decirle algo puntualmente a un jugador, o a través del entrenador, decírselo al entrenador, o por ahí de repente trabajar indirectamente con el capitán, por ejemplo, con los referentes del equipo. Pero muchas veces la idea es que nosotros trabajemos en la semana, no necesariamente en el partido. En el partido sí creo que se puede observar mucho y saber mucho de lo que pasa y sí, en algunos casos puntuales intervenir, pero principalmente el trabajo es en la semana, ya sea analizando el partido que ya se jugó o ya sea pensando en el partido que se viene, ¿no? Y yo para ir cerrando, el trabajo que tienes con los chicos, ¿has podido notar o alguno de repente se ha acercado a contarte cómo este trabajo dentro del equipo ha impactado de manera positiva, por ejemplo, en su vida personal, con su familia, con su grupo? De hecho, hay chicos que se abren mucho más y otros que mucho menos. Pero, por ejemplo, hay los chicos que se abren para venir a contarte lo que les pasa en sus vidas, o sea, privadas, por ejemplo, y también que cuando ya hemos trabajado un buen tiempo con ellos, saben identificar cuándo es algo que tienen que trabajarlo ellos como por su cuenta y cuándo es algo que podrían apoyarse en nosotros, como para primero, por ejemplo, pensar un tema juntos antes de tomar una decisión o una acción o algo así, pero también ha sido como muy, muy satisfactorio que con los chicos con los que ya venimos trabajando un tiempo puedan darse cuenta cuándo es que necesitan hablar identificar qué es lo que les está pasando para saber si es que es algo que lo necesitan hablar con el psicólogo o si es que es algo que lo tienen que consultar de repente con el entrenador o con quién en ese caso, ¿no? Entonces también está esta otra parte de la psicología del deporte que, como te decía al comienzo, que tiene que ver con el bienestar personal, que es mucho más de soporte emocional, de contención, de brindarle ciertas como estrategias para la vida diaria, no al punto de hacer una terapia psicológica, pero sí como tener un espacio, o que el deportista tenga un espacio para poder hablar de otras cosas que le pasaron, no solamente en esos 90 minutos de partido, ¿no? En los adolescentes vemos muy común, por ejemplo, cómo es que haberse peleado con una enamorada, por ejemplo, haber terminado, es algo que los puede influir mucho y claramente es uno de los temas, por ejemplo, que pueden conversar con nosotros, ¿no? O estar mal en casa, por ejemplo, con la mamá, el papá, con algún tema en sus vidas personales que ha cambiado, usualmente tiene esta repercusión también en su rendimiento, ¿no? Entonces, no solamente enfocarnos en que también jugó o no, sino también estar ahí para los chicos más a nivel de soporte emocional, ¿no? Definitivamente creo que tenemos que saber que el psicólogo no es el más importante. Un equipo de fútbol definitivamente es el entrenador el más importante, ¿no? Pero que nosotros en nuestra área podemos aportar y que ese trabajo coordinado con el entrenador, con el preparador físico, con el fisioterapeuta, como te comentaba, con el nutricionista, con el asistente social, por ejemplo, con todos los que intervienen directa o indirectamente con el jugador, ayuda a que el trabajo sea mucho, mucho mejor. O sea, pensando, por ejemplo, en un espacio de trabajo, por decirte, una empresa. Uno sabe que hay jefes que son un poco más autoritarios, otros jefes que son como más de trabajo en equipo, o X, ¿no? Diferentes tipos de jefes. Yo me imaginaría que igual hay diferentes tipos de entrenadores. Entonces, ¿se ha dado alguna vez esto de que de repente
el trabajo, o bueno, cómo la visión del entrenador de repente es de repente muy dura hacia los jugadores, que se ha tenido que hacer un trabajo con el entrenador, de repente porque no se le puede cambiar, de repente porque su contrato ya está y no se Mm. puede, y tienes que trabajar de alguna manera con él como para que esto mejore. ¿Se ha dado caso, sabes de algún caso así? Sí, definitivamente. Y parte del trabajo también es la formación de entrenadores, ¿no? Sobre todo trabajando a un nivel formativo. Los entrenadores muchas veces también están en formación y también los entrenadores van aprendiendo cómo lidiar con diferentes tipos de personalidad en sus propios jugadores, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me comentabas algunas cosas como, por ejemplo, cómo es que es la mejor manera de llegar a cada uno de los chicos. Si un entrenador les habla a todos por igual, con todo se siente duro, por ejemplo, puede que con algunos tenga un efecto muy bueno y que para otros eso, en lugar de ser una ayuda, sea más algo perjudicial, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, poder ayudarlos con eso, o poder ayudarlos con cómo es que los mensajes que ellos están dando, por ejemplo, en los partidos, puede estar teniendo un efecto perjudicial en los jugadores. Entonces, de repente, cómo cambiar ese mensaje, poder ayudar al entrenador a observar cosas que de repente no habían notado, ¿no? O sea, como también apoyarlos en el sentido de ser de cierta forma sus ojos, pero también ahí es bien importante poder haber establecido esta como alianza de trabajo con el entrenador, en el sentido de que no es que nosotros vayamos a criticarlos a ellos ni a querer cambiarlos, sino Claro, justamente como una manera más de poder ayudarlos, ¿no? claro. Y decirles, por ejemplo, este jugador necesita un poco más de esto, o incluso también a veces como intermediarios. Hay momentos en que los mismos jugadores no se animan a decirle algo al entrenador, pero quieren, entonces como ayudarlos, ¿cómo le puedes decir? O también saber que cuando hay situaciones donde la misma, como el mismo bienestar de los jugadores puede estar en riesgo, a veces también es importante poder compartir cierta información con los entrenadores, porque son también los que tienen que estar como al tanto de lo que está pasando.